Desde el año 2016, todos los colombianos somos legalmente donadores de órganos. Cualquier ciudadano que no haya manifestado su deseo de abstenerse de donar partes de su cuerpo previo a su fallecimiento es considerado un donador de órganos tras la aprobación de la Ley 1805 de 2016. El objetivo de la ley debatida y aprobada en el Congreso de la República era ampliar la posibilidad de obtener órganos donados por cualquier ciudadano colombiano luego de su fallecimiento, con excepción de aquellos que hubieran expresado su voluntad de no donar. La presunción legal de donación implica justamente eso, dar por sentada la voluntad de cualquier ciudadano de donar sus órganos al momento de fallecer. Sin embargo, el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley de Donación de Órganos prohíbe la donación y uso de órganos y tejidos de, abro comillas, niños no nacidos abortados. Dicho parágrafo de la ley desató una polémica alrededor del término niños, el cual fue utilizado para justificar el artículo 2 de la ley. Uno de los colectivos que manifestó su desacuerdo con ese parágrafo fue la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, uno de los centros de pensamiento e investigación de la Facultad de Derecho de la universidad. La Clínica Jurídica redactó e interpuso una demanda ante la Corte Constitucional alegando que el parágrafo 2 del artículo 2 de la ley, el cual se refería explícitamente a la prohibición del uso de órganos de niños abortados, era inconstitucional, vulneraba el derecho a la salud, a la igualdad y derechos sexuales y reproductivos. Los investigadores de la clínica discutían el uso del término niños no nacidos abortados como parte de la ley, pues argumentaban que los fetos abortados no debían ser considerados como niños. Luego de interponer la demanda, el alto tribunal se pronunció a finales del mes de junio, comunicando a la opinión pública que prohibir la donación de órganos de aquellos fetos abortados no iba acorde con la Constitución y vulneraba en efecto los derechos sexuales, reproductivos y de la salud. Además, la Corte manifestó que el Congreso de la República no argumentó de forma apropiada por qué era proporcional prohibir la donación de los órganos de fetos abortados con respecto a las vidas que podrían salvarse y los estudios científicos para enfermedades como el Parkinson, Huntington o Alzheimer. Es decir, el artículo no pasó el test de proporcionalidad que realiza la Corte. Una de las razones por las cuales el parágrafo fue introducido en la ley fue por un señalamiento de la congresista María del Rosario Guerra del Partido Centro Democrático, uno de los promotores iniciales de la prohibición. La congresista señalaba que permitir la donación de órganos de fetos abortados abriría la posibilidad de una comercialización y red de tráfico de órganos de todos los fetos abortados en el país, lo cual, según la senadora, incentivaría la práctica de abortos entre mujeres que pretendieran comercializar los fetos con dichas redes de tráfico. Puesto de otra forma, prohibir la donación de órganos de fetos abortados, como lo sugería inicialmente el parágrafo de la ley, eliminaría un incentivo para que más mujeres abortaran y comercializaran los órganos de los fetos. La intervención de la congresista está relacionada con el escándalo estadounidense protagonizado por la organización Planned Parenthood en el 2015, caso de una aparente red de comercialización de órganos de fetos abortados en los Estados Unidos. El estigma que puede generar la ejecución de un aborto y la donación de los órganos de dichos fetos tiene consecuencias sociales y políticas. Aunque la discusión parece ser médica, el debate entre los magistrados de la Corte y los congresistas acerca de la ley va más allá de un asunto de salud y ciencia. El debate en torno a la donación de órganos de fetos abortados es transversal a la imagen que hoy tiene el aborto en Colombia. Hoy discutiremos y analizaremos la ley sobre donación de órganos y la sentencia de la Corte Constitucional sobre el fallo de la prohibición de los tejidos de fetos abortados. Bienvenidos a Plenaria. Hoy nos acompaña Erika Cepeda, estudiante de Ciencia Política y Lenguajes y Estudios Culturales de la Universidad de los Andes, y Viviana Sarmiento, politóloga de la Universidad de los Andes, investigadora de Congreso Visible. Entonces, muchas gracias a las dos por estar acá, y quisiera, preguntarles, abrirles el micrófono a ambas y que den sus impresiones sobre la ley, sobre los debates científicos, éticos y políticos que atraviesan el fallo de la Corte. Muchas gracias, Daniela. En primer lugar, yo creo que esta ley logra un primer avance, que es el de aumentar la donación de órganos en Colombia, que es precisamente la primera necesidad que piensa solucionar esta ley. Y a eso hay que agregarle que el artículo del cual hace referencia a la sentencia de la Corte y las razones detrás de la existencia de ese artículo vienen precisamente de unos debates éticos y morales que están detrás tanto de la donación de órganos como también de el aborto en sí mismo. Entonces, el primer dilema ético estaría relacionado con lo que se menciona de la idea de que se crea un mercado
de fetos donados, digamos, que es el argumento que usa la senadora María del Rosario Guerra para proponer ese artículo. La comercialización y el tráfico de los fetos, del tejido de los fetos para la donación de órganos para la investigación científica. Porque esto es un debate, porque precisamente la razón por la que se hace la donación voluntaria de órganos es para que no se crea un mercado de órganos. Y eso es un dilema que tiene la ética médica sobre si se debe o no cobrar por los órganos, o sea, si está bien que una persona venda o no un órgano. Y pues en este caso estaremos hablando del tejido de un feto. La otra cuestión también está en este dilema ético, que es la cuestión del aborto como tal. Entonces, ahí se puede decir también que hay una agenda y unas intenciones de lo que se comprende que debe ser aceptado dentro del aborto, no, o si el aborto debe ser aprobado legalmente o no. Y precisamente en el caso de Planned Parenthood en Estados Unidos, este caso precisamente se da en medio de la idea de que las personas que hacen la denuncia son personas de un centro antiaborto que precisamente a través de grabaciones ocultas le proponen a empleados de Planned Parenthood la compra de tejido de fetos abortados. Sin embargo, Planned Parenthood argumenta que ellos no venden ese tejido y que los videos fueron manipulados y que lo que sí cobran pues son los costos administrativos de llevar los tejidos, pero estos son con fines científicos, es decir, son unos costos administrativos para conservar el tejido y por transportar el tejido, pero el fin de este tejido va respecto a la investigación científica. Sin embargo, quienes hacen la denuncia están en contra de que Planned Parenthood reciba fondos federales para practicar abortos, que además van a llevar a un mercado de los abortos porque se están pagando por estos tejidos cuando en realidad se estaba pagando era por los costos administrativos de mantener estos tejidos. Y precisamente después de este escándalo, la conclusión que se llega es que precisamente Planned Parenthood no va a cobrar más, decide propiamente Planned Parenthood dejar de cobrar los costos administrativos para sellar un poco este debate de la idea de que ellos estaban haciendo dinero a través de la donación del órgano de los fetos, de los órganos de los fetos. Entonces, este es un hecho que también está ligado pues con esta agenda de las personas que motivaron la denuncia y fue un debate que se dio tanto en el legislativo de Estados Unidos como en el judicial. Eso que acabas de mencionar tú, Viviana, particularmente es uno de los argumentos que trajo María del Rosario Guerra y logró introducir eventualmente la ley como el parágrafo 2 del artículo 2. Pareciera que lo que trata de sugerir la congresista es que si se abre la posibilidad de que los órganos de esos fetos puedan ser donados, entonces eso automáticamente abre la puerta para que muchas personas, mujeres, pues decidan abortar, dando además como una especie de connotación al aborto, al estigma de practicarse un aborto. Entonces esa agenda política de los derechos sexuales y reproductivos, ¿cómo se está dando en el Congreso? Bueno, pues yo al igual que Viviana, considero que esta ley, digamos, el problema que hay alrededor de ella, si bien remarca, es un debate entre lo ético y lo científico, como que debe primar más. Entonces yo siento que es un tema que es controversial y además ético en el sentido de todas las prácticas que hay detrás de la donación per se, pero asimismo me parece que tratar temas éticos en el Congreso es bastante controversial. Pues teniendo en cuenta que hay congresistas pues que aún apelan mucho a la religión para tratar de justificar su postura, se puede entender entonces que tal vez esa sea la controversia o digamos una de las razones por las que no se legisla al respecto en el Congreso y que pasa este tipo de temas directamente por la Corte Constitucional. Por otro lado, también considero que es cuestión de framing, o sea, si bien es cierto y no es un secreto que hay muchos temas a los que se les da más prioridad en el Congreso para hablar, porque son más difíciles de legislar por, no sé, por los múltiples tópicos que toma, también es por, no sé, por cuestiones de intereses políticos del Ejecutivo, porque necesito que pase ya por el Congreso, porque necesito que esto se debata rápido, porque, no sé, ese Plan Nacional de Desarrollo tiene que salir ya. Entonces creo que es una cuestión también de framing y de los intereses que puedan tener los mismos congresistas y el Ejecutivo sobre los temas coyunturales que deben ser para el país como de debatir ya. Entonces también creo que si bien es un tema controversial, pues digamos no es del interés nacional realmente debatir sobre esto. Sin embargo, yo no estoy diciendo
que no sea importante debatir ese tipo de cosas en el Congreso, pero yo sí lo vería más así como en este juego de poderes y también en cuestión de framing político. Pues realmente una de las razones por las cuales la pregunta de por qué no se ha legislado en el Congreso por temas polémicos es por esta idea de que la Corte puede como venir a resolver esos debates que los congresistas no quieren que se den en el Congreso porque saben que son muy controversiales, digamos. Entonces, a pesar de que puede que haya una mayoría en el país que tenga unas opiniones respecto no solamente al aborto, sino también, por ejemplo, al matrimonio igualitario o a la adopción de parejas del mismo sexo. Y aunque la Corte hace el llamado a los congresistas para que legislen al respecto, las decisiones que se han tomado respecto a esos temas han venido de la Corte. El tema del aborto es particularmente interesante porque hace como en 2006 más o menos fue que la Corte hace más de 10 años tomó la decisión de permitir el aborto legal bajo las 3 causales. Y aún así ese tema no se ha retomado con fuerza en el Congreso, ya sea para pensar en la legalización total o en poner más legislación al respecto en temas de salud sexual y reproductiva. Entonces al Congreso se le facilita más en ese tipo de cuestiones que sea la Corte la que resuelva los problemas y al final del día ellos pueden como salir un poco de ese debate también. No, y además es interesante en el sentido de que los partidos políticos, entonces de cierta forma como que se lavan las manos en materia de ver quién lidera esa agenda, ¿no? Esa agenda de los derechos sexuales y reproductivos. Poco se legisla en el Congreso en ese tipo de temas, ¿no? Parece que también repercute en qué tan progresista es o no un partido político. Los partidos como que no se meten en Colombia a legislar mucho y tan de frente sobre ese tipo de temas. Muchas gracias a las dos. Hoy nos acompaña Mariana Díaz. Ella es abogada de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en historia y próximamente también hará su doctorado también en historia. Bueno, Mariana fue una de las personas que hizo parte del equipo que demandó ante la Corte Constitucional un parágrafo, para ser más específicas, del artículo sobre la ley de donaciones en Colombia. Entonces, Mariana, pues bienvenida y gracias por participar y bueno, pues cuéntanos un poco sobre esa ley, en general la ley de donaciones del año 2016 y cuéntanos además un poco pues el tema de ese parágrafo que finalmente fue el que demandaron y que luego la Corte Constitucional pues ya falló y ya tiene una sentencia. Bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, la verdad, yo estaba haciendo consultorio jurídico en la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública y este fue un proyecto que inició con un agente del Instituto Nacional de Salud que vino a contarnos un poco sobre esta nueva ley que tenía como objetivo promover la donación de órganos en Colombia y nos volvía a todos donantes obligatorios de órganos. Entonces había como unas preocupaciones en el Instituto Nacional de Salud, pero cuando nos sentamos a revisar la ley, pues nos encontramos con este parágrafo que lo que hacía era prohibir la donación o uso de tejidos de niños no nacidos abortados. Eso es como lo que dice el parágrafo, que era algo que además en Colombia había estado permitido desde los 70s, había regulación al respecto. Entonces como que nos empezamos a meter en este tema de pues qué implica como que esto esté prohibido en Colombia, porque es importante que haya tejidos que se pueda donar y usar tejidos fetales, esto qué usos tiene, qué riesgos puede tener usar este tipo de tejidos, y ahí decidimos que era importante realizar una demanda ante la Corte Constitucional para intentar eliminar este parágrafo porque considerábamos que violaba el derecho a la salud y además teníamos un problema muy grande con el término de niños no nacidos abortados, que consideramos que no tenían ningún tipo de sustento legal y científico. Entonces la demanda está basada sobre todo en esos dos grandes conceptos y pues recientemente la Corte Constitucional falló a favor y declaró inconstitucional el parágrafo. Y entonces esto implica que puede volver a haber donación y uso de tejidos fetales en Colombia. Mariana, la Corte no ha sacado una sentencia todavía, pero sí sacó un comunicado. Entonces me gustaría que nos comentaras si sabes algo al respecto, cuál fue el hilo argumentativo de la Corte y qué fue lo que dijo al respecto sobre ese parágrafo de la ley. Sí, claro, la Corte sacó un comunicado hace más o menos una semana, justo el día después de que se comunicó la sentencia. La argumentación de la Corte va por la vía de que no hay una justificación del Congreso para generar una prohibición que es desproporcionada y que en vista de que los tejidos fetales sirven para las investigaciones y para inclusive tratamientos de Parkinson, Alzheimer, y el Ministerio de Salud tuvo un concepto súper importante en esta demanda en el que mostraron que ellos inclusive tienen un proyecto
para tratamiento de Zika, que usa tejidos fetales como no solamente como una esencial para la investigación de tratamientos de Zika, sino también para tratamiento, de hecho, del Zika. Entonces la Corte como que tomó todas estas potencialidades que tienen los tejidos fetales y lo mucho que han servido en investigaciones científicas anteriores. Cabe resaltar ahí que, por ejemplo, la vacuna de polio se desarrolló con tejidos fetales y eso inclusive alguien se ganó el premio Nobel de Medicina en los 40s por este tipo de investigaciones, y la Corte dice como esto es una prohibición regresiva, pero además de que es una prohibición regresiva, el Congreso no explicó por qué la estaba prohibiendo. Entonces la declara inconstitucional. Mariano, yo creo que una de las cosas que se veía mucho en la prensa era esta tensión dentro de algunas entidades públicas. Entonces, por ejemplo, salía la Procuraduría y salía el Ministerio Público, incluso algunos magistrados de la Corte, pues diciendo que había un debate ético, ¿no? Dentro de si avalar o no, si declarar legal o no esa práctica de experimentar con fetos abortados. ¿Por qué ese debate es ético cuando el debate pareciera más de proporcionalidad, correcto? Sí, yo creo que se ha planteado también mucho en términos de un debate ético, especialmente el salvamento de voto del magistrado Carlos Bernal, que fue el único magistrado que salvó el voto, va encaminado un poco como a la idea que él dice que en realidad prohibir esto es proteger la vida de los niños no nacidos abortados, usa ese término, y que de hecho no prohibirlo puede causar que haya abortos, que las mujeres se aborten para comercializar los tejidos fetales. Entonces de ahí viene como un poco como la idea de que acá hay un debate ético. Creo que es importante aclarar que el parágrafo lo que prohibiera donación y uso, y eso es lo que se cae. En ningún momento se habla de comercialización. Eso es algo que corresponde a la regulación del Ministerio de Salud y que es competencia del ministerio. Y creo que puede haber un debate ético sobre si se comercializa, si es posible comercializar o no estos tejidos. Por ejemplo, la Sociedad Nacional de Trasplantes ha hablado de que el consentimiento informado de las mujeres es importante a la hora de generar cualquier tipo de donación o uso de estos tejidos, y creo que esos son debates éticos que son importantes de dar, y creo que se viene como toda una regulación de este tema que es muy importante darla en esos términos, pero creo que los términos de la demanda era sobre por qué usar estos tejidos es importante para desarrollar nuevos tratamientos y para en general proteger el derecho a la salud. Que alguien esté en contra de que se comercialice no implica que se tenga que prohibir que se done o que se use. Y creo que eso también tiene que ver con la razón por la cual esa prohibición llegó a esa ley, y es la senadora María del Rosario Guerra. En ese momento estaba en las noticias un escándalo de Planned Parenthood en el que se decía que Planned Parenthood estaba vendiendo los tejidos fetales de los abortos que se realizaban allá. Eso nunca se comprobó en Estados Unidos, empezamos por ahí, pero se logró meter la prohibición en el debate en Colombia. Pero pues más allá de eso, la Corte misma encontró que no había una justificación real, pues la prohibición es sobre donación y uso, ni siquiera sobre comercialización. Entonces yo creo que eso era algo como que incentivó el debate en ese momento, que algo que la senadora María del Rosario Guerra sigue defendiendo, que este tipo de sentencias lo que va a promover es que se comercialicen estos tejidos y que haya un mercado negro de mujeres inclusive que se embarazan para abortar, para donar tejidos. Pero pues yo sí creo que eso, digamos, no hace parte de la demanda y no hace parte de la prohibición de la donación ni de uso de estos tejidos que son profundamente importantes para los desarrollos científicos y médicos. Hay algo que va más allá del tema de ese parágrafo, es el tema de los derechos sexuales y reproductivos. El debate también gira en torno al tema del aborto como tal. No es necesariamente el tema particular de este episodio, ni bajo ninguna circunstancia pretendemos analizarlo a profundidad, pero sí es ese tema que también atraviesa lo ético, ¿no? O sea, nadie de pronto no lo dicen en voz alta, pero está ese tema en ese parágrafo. Entonces, pues quisiera preguntarte, y si podía ser un poco específica desde lo que dice la clínica jurídica, ¿cuáles son esos derechos sexuales y reproductivos que se estarían violando con ese parágrafo en la ley? La demanda tenía una parte de eso, la sentencia muy seguramente no lo va a tener, por lo que la Corte, como analizó el primer cargo de ese derecho a la salud y lo encontró inconstitucional, no se mete con los demás cargos. Pero sí era una parte importante, y yo creo que ha sido lo que ha causado más debate alrededor de la prohibición, y es el término, niños no nacidos abortados. Y mucho del argumento sobre derechos sexuales y reproductivos iba sobre por qué este no es un término que puede estar en una ley. ¿Por qué no podemos decirle niños no nacidos abortados a los tejidos fetales? Y eso tiene que ver con la C355 y los 3 casos de aborto que permitió la Corte Constitucional, pero sobre todo esa sentencia lo que da es la categoría jurídica que tienen los fetos en Colombia. Y no son niños, digamos, la palabra que usa la Corte es nasciturus, pero más allá de eso, el punto es, esto tiene un término médico que son tejidos fetales, y ponerle la categoría de niños
es una categoría que pues puede entrar en conflicto con mucho de lo que ya había dicho la misma Corte Constitucional, de la categoría que pueden tener los fetos en general y más específicamente para el uso de tejidos fetales. Entonces creo que ese era un punto que la Corte no va a tratar en la sentencia muy seguramente. Es un debate político además muy grande para la Corte, pero que sí era una parte importante también de por qué este parágrafo no podía existir, no solo por la prohibición, sino también por los niños no nacidos abortados y lo que eso implicaba para las mujeres, por ejemplo, que querían acceder a abortos en los 3 casos de la Corte Constitucional. Darle esa categoría de niño era no solamente contrariaba la jurisprudencia de la Corte, sino pues era algo que pues genera una tensión y un debate muy particular. Da la impresión de que a veces la Corte Constitucional es quien más legisla en pro de los derechos reproductivos y sexuales, etcétera, etcétera, que el mismo Congreso, a pesar de que el Congreso es quien se supone debería representar sectores particulares de la sociedad a través de los partidos políticos. Entonces quisiera preguntarte, ¿tienes alguna opinión como abogada sobre qué ocurre en esa tensión Congreso-Corte, ¿no? Porque incluso en el balance del 2014-2018 en las bases de datos no aparecen grandes propuestas para desde el Congreso legislar a favor de ese tipo de iniciativas, pero en cambio la Corte sí se pronuncia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que hay varias cosas como que nosotros desde la demanda inclusive nos pensamos. La primera era cómo lograr que este caso igual no fuera un caso de aborto, porque el problema de esta demanda no era si las mujeres podían abortar o no, era un problema de uso y donación de tejidos y de un término que nosotros considerábamos que era inconstitucional. Entonces no era una demanda para abrir el tema del aborto, especialmente, pero yo sí creo que había, y esto, digamos, cuando empezamos a buscar apoyo para estas demandas en distintas organizaciones y ONGs, siempre el susto esta es una nueva corte, menos activista, un poco más conservadora. Si abrimos de pronto el debate del aborto, podemos salir más librados quienes creemos en el acceso al aborto. Entonces, creo que desde la demanda, una parte era muy importante ser muy cuidadosos en decir, sí, acá se están violando los derechos sexuales y reproductivos, pero esto no es un problema de si las mujeres acceden o no acceden al aborto. Eso es otro problema muy importante también, pero acá hay un problema con un término particular y con una prohibición particular. Y nosotros, por ejemplo, no esperábamos tener una sentencia, una mayoría tan grande. Pensamos que iba a ser mucho más cerrado y esperábamos que mucha más gente asumiera la posición de Carlos Bernal, en el sentido que pues, es evidentemente una posición un poco más conservadora, inclusive en temas de acceso al aborto. Y creo que sobre la pregunta más grande sobre el Congreso y la relación entre Congreso y Corte, creo que además es muy difícil pensarse en esa relación como la Corte, una única Corte, porque la relación entre el Congreso y la Corte ha cambiado mucho últimamente. Pero también el magistrado Carlos Bernal, en su salvamento de voto, dice es que la Corte no le puede pedir esa carga argumentativa al Congreso. Una parte del salvamento de voto dice, inclusive si la Corte consideraba que el Congreso no había argumentado lo suficientemente bien, la Corte no es quien para pedirle al Congreso que argumente. Entonces creo que a eso también muestra un cambio un poco, inclusive como en teórico, entre la relación entre el Congreso y la Corte. Y eso yo creo que se ha visto un poco en los últimos años, con una Corte un poco menos activista, menos propensa a legislar o inclusive a meterse en política pública. Y creo que sobre la Corte de los principios de los 2000, que era esta Corte activista que se estaba impulsando ese tipo de cosas, en derecho se han escrito varias cosas y es esta idea como de, bueno, tenemos un Congreso que nos está moviendo y estos son temas que consideramos derechos fundamentales, la Corte se está moviendo. Y eso, por ejemplo, vuelca la movilización legal hacia las Cortes en Colombia. Pero creo que también esa relación hoy está cambiando y la Corte está cambiando su relación con el Congreso y creo que eso también vale la pena inclusive estudiarlo mucho mejor sobre cómo estos cambios ideológicos de la Corte también han implicado un cambio en la relación entre Corte y Congreso. Muchas gracias, Mariana. La Ley 1805 contribuye a crear un marco de responsabilidad social en el cual todos los ciudadanos podamos ayudar a salvar vidas. Además de los debates jurídicos sobre el artículo de la Ley de Donación de Órganos, la controversia sobre el uso de tejidos fetales atraviesa la agenda de derechos sexuales y reproductivos que hoy no tiene mayor movilización en el Congreso. Según datos de Congreso Visible, han sido pocos los proyectos exitosos promulgados por los partidos políticos que pretendan establecer agendas que orienten la posición de los partidos hacia una visión más progresista o más conservadora sobre este tipo de temas. En ocasiones, los partidos políticos prefieren delegar la responsabilidad a la Corte Constitucional en temas sobre los cuales no tienen una posición política clara y tampoco han juntado esfuerzos para representar intereses relacionados con temas que podrían generar división en la sociedad. Luego de la sentencia de la Corte, los estudios científicos con tejidos de fetos abortados se han reactivado y han ayudado a contribuir a investigación sobre diferentes enfermedades.
Muchas gracias por escuchar Plenaria, el podcast de Congreso Visible. Síganos en Twitter y Facebook para obtener más información sobre nuestro trabajo investigativo y recopilación de datos sobre el Congreso de la República. También visiten nuestro canal de YouTube para informarse y aprender sobre todos los trámites y procesos que ocurren en el Congreso. Les deseamos a todos una muy feliz semana.